La Asesoría Regional de Evaluación de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón tiene el gusto de compartir con ustedes los lineamientos técnicos para la construcción de la prueba escrita 2023. La prueba escrita 2023. Del siguiente documento, Lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita 2023, se proyectará un resumen sobre algunos aspectos relevantes que se evidencian en el mismo. Es un instrumento de medición que por su naturaleza requiere respuesta escrita por parte de la persona estudiante y tiene como objetivo la demostración del logro de los aprendizajes esperados de cada asignatura, subárea, módulo o periodo. Propósito de la prueba escrita. Determinar el nivel de logro alcanzado por el estudiantado con respecto a los aprendizajes esperados. Características básicas. Confiabilidad y validez. Tabla de especificaciones. Se analizará de izquierda a derecha. La primer columna permite evidenciar los diferentes aprendizajes esperados que se desarrollaron durante la mediación pedagógica. En la segunda columna, cantidad de lecciones invertidas. En la tercera columna, la puntuación asignada en cada aprendizaje. Por último, en las columnas siguientes, se marcará el tipo de ítem que responda a la forma en cómo se valoró durante el trabajo de aula. En la parte inferior horizontal se realizará la sumatoria de los puntos invertidos para cada tipo de ítem. ¿Cómo determinar el tiempo de resolución de la prueba? Mediante los procesos desarrollados durante la mediación pedagógica. Complejidad y nivel cognitivo explícito. Apoyos educativos brindados. El tiempo máximo está regulado por el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes. El formato de cada uno de los ítems. Aspectos de índole administrativo. Pautas generales para la elaboración de la prueba escrita. 1. Vivencias del aula. 2. Lengua extranjera. Se recomienda el uso de respuesta construida. 3. Redactar instrucciones generales y específicas. 4. Emplear vocabulario acorde a la asignatura. Pautas generales para la aplicación de la prueba escrita. 5. Presentación nítida de la prueba. 6. No solicitar, colorear, pegar o armar. 7. No procede. Consignar las respuestas en hojas o cuadros anexos. 8. Utilizar al menos un ítem de L parte objetiva y uno de la parte construida. Estructura de la prueba escrita. Administrativa y técnica. Parte administrativa. En ella se consignan los datos que permiten identificar la prueba, así como las instrucciones generales, las cuales sirven para orientar al estudiante acerca del procedimiento que debe seguir para su resolución. Deben incluirse al menos los siguientes datos. Nombre del centro educativo. Nombre de la asignatura o figura afín, subárea, módulo o periodo. Nombre de la persona docente. Periodo. Nivel. Nombre de la persona estudiante. Firma de la persona encargada legal. Duración de la prueba. Puntuación total. Valor porcentual, puntuación obtenida, calificación obtenida. Porcentaje obtenido. Sección. Fecha. Parte técnica. En esta parte se presentan los ítems que se utilizarán en la prueba. Se identifica cada una con el nombre del ítem que se presenta en ese apartado y con sus respectivas indicaciones específicas. Es un conjunto de preguntas que demandan una tarea específica a partir de la resolución de una situación determinada. Los tipos de ítems que se utilizan para la elaboración de las pruebas escritas son los siguientes. Selección de respuesta, simple y de contexto. Correspondencia. Identificación. Respuesta construida. Respuesta corta. Respuesta restringida. Producción escrita.
Resolución de ejercicios y resolución de problemas. Lineamientos técnicos generales para la construcción de los ítems. Redactar el ítems comprensible, sin ambigüedades, sin generar confusión en el estudiante. Elegir el tipo o tipos de ítems que, de acuerdo con los procesos de mediación desarrollados, reflejen el nivel de logro alcanzado por la persona estudiante. Cuando el ítem contenga un gráfico, dibujo, esquema, texto u otro, se debe redactar una oración explicativa que anteceda al enunciado del ítem. Aplicar las reglas gramaticales y morfosintácticas del idioma. Consignar la puntuación de cada ítem en números enteros. La redacción del ítem en forma negativa se utiliza siempre y cuando forme parte del aprendizaje esperado por medir. La prueba debe ser congruente con las características y particularidades del grupo o grupos en que se aplica. Utilizar las unidades de medición según el Sistema Internacional de Unidades, SIG. Lineamientos que debe considerar la persona docente en el estudiante que requiere apoyos educativos. Tomar en cuenta los apoyos educativos en modo y estructura. Elegir el tipo de ítem que más se ajuste a las necesidades educativas. Modificación de la dificultad de los diferentes tipos de ítems. No es pertinente la reducción del número de ítems. Eliminar algún tipo de ítem depende del criterio del docente. Lineamientos técnicos específicos para la construcción de cada tipo de ítem. Ítem de selección de respuesta. En este tipo de ítem permite medir productos del aprendizaje de los niveles inicial, intermedio y avanzado en situaciones sencillas o complejas. Está estructurado mediante dos partes, una base o enunciado y las opciones de respuesta. En la base o enunciado se da inicio con una oración informativa, información que se le da en un recuadro necesaria para poder dar respuesta al mismo, y una oración interrogativa. En el caso de las opciones de respuesta se brindan 3 opciones, 2 funcionan como distractores y una completa el ítem de forma correcta. Existen 2 tipos de ítem de selección de respuesta, selección simple y selección de contexto. En selección simple es el formato básico donde se presenta un cuestionamiento, afirmación o frase incompleta y se acompaña de las opciones de respuesta. En el caso de selección de contexto, este tipo de ítem presenta información que sitúa al estudiantado en determinado contexto, del cual se deriva una o varias preguntas. Además, se acompaña de las opciones de respuesta. Pautas para redactar la base o enunciado. Cuando es simple, el enunciado consiste en una afirmación, frase o pregunta que presenta una situación por resolver o que requiere completarse. La selección es de contexto. La base puede estar constituida por un texto, un caso, un gráfico, un diagrama, una imagen u otro tipo de información, de la cual se deriva una situación por resolver. Para el primero y segundo ciclo de la educación general básica, se pueden redactar hasta un máximo de 3 ítems por enunciado, y en tercer ciclo de educación diversificada hasta un máximo de 5 ítems. Proveer elementos necesarios y suficientes para orientar la selección de la respuesta correcta o clave. Un problema de cálculo no debe requerir la aplicación de más de 2 conocimientos previos en primero y segundo ciclos y 3 en tercer ciclo y educación diversificada. Un enunciado con forma de oración incompleta, el espacio por completar debe ubicarse siempre al final de la oración, excepto en lengua extranjera u otras asignaturas, en las que en razón de lo planteado en el aprendizaje así se requiera. La o las palabras que se repiten al inicio de todas las opciones deben colocarse al final del enunciado. Pautas para redactar las opciones. La opción correcta o clave debe colocarse al azar. El número máximo de opciones son 3, de las cuales solo una es la respuesta correcta. Todas deben de guardar homogeneidad en cuanto a longitud y temática, mantener la concordancia gramatical con el enunciado. No se deben utilizar expresiones como todas las anteriores, ninguna de las anteriores,
porque inducen a la eliminación de la misma. Deben incluirse en la misma página en que se presenta el enunciado. Pueden colocarse en forma horizontal y o vertical. Se identifican con números, paréntesis, letras, mayúsculas o minúsculas, o cualquier otra simbología que la persona docente determine. En el primer ciclo de la educación general básica, cada opción debe presentar una única respuesta. En segundo y tercer ciclo de la educación general básica y en educación diversificada, cada opción puede estar constituida por 1, 2 o 3 respuestas. Ejemplo de un ítem de selección simple. Para dar inicio, se le debe dar a conocer las instrucciones específicas, donde se le menciona que lea detenidamente el enunciado y escriba una X sobre la letra en cada una de las opciones de respuesta, A, B o C, que representa la opción correcta. Valor 2 puntos. El ítem no es que valga 2 puntos como tal, sino que al terminar se le da continuidad a otro ítem. Posteriormente se da inicio a una oración informativa en el recuadro de la información necesaria para completar el ítem y se culmina con una oración interrogativa para que pueda dar respuesta a la opción verdadera que completa el ítem en forma correcta, tomando en cuenta que de las 3 opciones, 2 funcionan como distractores y una completa la idea en forma correcta. Ejemplo de un ítem de selección de contexto. Se da inicio con una oración informativa. En el enunciado encontramos un texto que a partir del mismo se construyen 3 ítems de selección de contexto. Cada ítem está compuesto por 3 opciones de respuesta, 2 funcionan como distractores y 1 completa la idea en forma correcta. Ítem de correspondencia. Este tipo de ítem permite medir productos del aprendizaje de los niveles iniciales básicos de conocimiento. La puntuación varía de 1 a 5 puntos. Lineamientos técnicos para la construcción del ítem de respuesta corta. Describir en las instrucciones lo siguiente: la información que contiene cada una de las columnas debidamente identificadas, la forma en que se debe establecerse la relación entre ambas columnas, si cada respuesta se puede utilizar solo una, varias o ninguna vez, o si se da una combinación entre las posibilidades anteriores. La información que se presenta en ambas columnas debe estar relacionada con un único tema. Cada enunciado debe tener su respectivo paréntesis y estos deben presentarse alineados verticalmente entre las columnas de enunciados y respuestas. Cada respuesta se debe identificar con una letra, número o símbolo que sea de fácil transcripción para el estudiantado. Cada enunciado debe tener una única respuesta. Mantener concordancia gramatical de género y número entre los enunciados y las respuestas. El ítem debe presentarse completo en una sola página. Se asigna un punto a cada respuesta correcta. El valor máximo del ítem es de 5 puntos. En la siguiente imagen vemos un cuadro de cómo podemos estructurar un ítem de correspondencia. Vemos que hay diferentes columnas, de izquierda a derecha. En la primera columna de la izquierda, términos, en la del centro, flechas, y en la columna de la derecha, términos. Eso nos quiere decir que cuando nosotros vamos a identificar las columnas en una prueba, si colocamos en la columna de la izquierda procesos, en la otra van productos. Si en una columna colocamos definiciones, en la otra van dibujos. Si en la columna de la izquierda colocamos causas, en la otra van efectos, en la derecha. Pero lo que nos quiere decir la flecha es que podemos invertir la estructura de cómo desarrollar el ítem de respuesta corta. Ejemplo, puede ser que en la columna de la izquierda vayan los productos y en la columna de la derecha los procesos. Pero lo que no se debe mezclar en la misma columna serían procesos y productos, o sea, ambas definiciones, ambos términos o definiciones y dibujos. Se debe identificar de manera clara, darle a conocer al estudiante quién va a poder encontrarse en cada una de las columnas. Ejemplo de un ítem de correspondencia.
Para dar inicio se debe comenzar con las instrucciones específicas, donde se tiene que describir lo que hay en cada una de las columnas. Ejemplo, en la columna A aparece el nombre de algunos órganos masculinos y femeninos. En la columna B, el tipo de sistema reproductor. Mencionarle que se debe establecer la relación entre ambas columnas escribiendo el número en el paréntesis según corresponda y que las respuestas podrán utilizarse más de una vez. El valor es de 5 puntos, 1 punto cada acierto, 1 punto cada paréntesis. Ítem de identificación. En este tipo de ítem va a permitirse valorar, medir productos del aprendizaje de los niveles iniciales básicos de conocimiento. En cuanto a los lineamientos técnicos para su construcción, especificar en el enunciado el contenido al que se refiere el texto, dibujo, diagrama, fotografía, gráfico, esquema, croquis, entre otros, así como el procedimiento para llevar a cabo la identificación. El elemento objeto de identificación de sus partes debe ser similar al utilizado durante el desarrollo de las actividades de mediación pedagógica. En el señalamiento de las partes a identificar, no se debe repetir símbolo y o números. En la asignatura de español procede el uso de textos, en cuyo caso las partes se señalan con letras o números para que sean identificadas según lo que se indique en las instrucciones específicas. El máximo de elementos que se puede identificar es de 5. Ejemplo de un ítem de identificación. Para dar inicio se comienza describiendo las instrucciones específicas, donde se le menciona al estudiante que la figura corresponde a un sistema endocrino que tiene que identificar algunas de las glándulas. Para ello debe escribir el nombre en la línea correspondiente al número. El valor es de 5 puntos. Esto se da de acuerdo a la cantidad de aspectos que tiene que identificar. Ítem de respuesta construida. Permite medir productos del aprendizaje en niveles intermedios y avanzados. Los ítems de respuesta construida son los siguientes: respuesta corta, respuesta restringida, producción escrita, resolución de ejercicios y resolución de problemas. Ítem de respuesta corta. En este tipo de ítem permite medir productos del aprendizaje de niveles iniciales e intermedios. La puntuación varía de 1 a 5 puntos. En cuanto a los lineamientos técnicos para su construcción, el enunciado puede consistir, por ejemplo, en un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta interrogativa, una oración incompleta, un dibujo o imagen. Se debe redactar de manera que la respuesta sea breve y definida. Cuando el enunciado consiste en una oración incompleta, el o los espacios por completar deben ubicarse siempre al final de la oración, excepto en las lenguas extranjeras u otras asignaturas, módulos o periodos en la que los indicadores del aprendizaje esperado así lo requieran. Cuando el enunciado consiste en una pregunta, se puede utilizar a modo de ilustración una de las siguientes palabras claves: qué, cuánto, cuántos, quién, quiénes, cuándo, cuál, cuáles, dónde, por qué. Para la redacción del enunciado se pueden utilizar palabras como anote, escriba, cite, defina, indique, enumere, equilibre. Además, se debe indicar la cantidad de respuestas esperadas. Al final del enunciado no deben utilizar artículos ni los verbos ser o estar o preposiciones que generen ambigüedad. Cuando la respuesta deba expresarse en una unidad de medida específica, es necesario indicarlo en el enunciado. A cada ítem se le debe consignar la respectiva puntuación en razón al número de respuestas solicitadas. Ejemplo de un ítem de respuesta corta. Para dar inicio al mismo, se le tiene que dar a conocer al estudiante las indicaciones específicas, donde se le menciona que lea el siguiente enunciado para que brinde la respuesta según lo que se le solicita. En el enunciado que se le da, se le menciona al estudiante que el cuerpo humano está sometido a una regeneración continua. Sin la renovación celular continua, no existiría la vida humana. A partir de esta información, se estructura el ítem para que el estudiante dé respuesta.
Escriba 2 acciones que contribuyan a la regeneración de tejidos y a la salud integral del cuerpo humano. Valor 2 puntos. La cantidad de puntos que se le asigna a este ítem debe ser congruente con la cantidad de acciones que se le solicita al estudiante para que dé respuesta. Ítem de respuesta restringida. Para este tipo de ítem se va a permitir medir productos del aprendizaje en niveles intermedios y avanzados. En cuanto a los lineamientos técnicos para su construcción, el enunciado puede presentar un texto, un gráfico, un esquema, una pregunta, un dibujo o imagen, por ejemplo. Para la formulación del enunciado se pueden utilizar palabras como explique, justifique, argumente, compare, contraste. La redacción del enunciado no debe combinarse con los ítems de respuesta corta, como por ejemplo, cite y explique, escriba y justifique. A cada ítem se le asigna la puntuación en razón del número de respuestas solicitadas. Para asegurar las evidencias de validez y confiabilidad de los resultados, se deben evitar en la formulación del ítem frases como ¿qué piensa usted? Según su opinión, escriba todo lo que sabe de, entre otras. Ejemplo de un ítem de respuesta restringida. Para dar inicio se le tiene que dar a conocer al estudiante las indicaciones específicas en relación a lo que tiene que responder. Se estructura el ítem mencionando lo siguiente. Explique las siguientes 3 causas que provocaron la disminución de la población indígena costarricense. Valor 3 puntos. Se le deberá entregar al estudiante las causas para que él explique cada una de ellas y el valor que se le está asignando debe ser congruente con la cantidad de explicaciones que tiene que realizar el estudiante. Ítem de producción escrita. Este tipo de ítem va a permitir medir productos del aprendizaje en niveles intermedios y avanzados. En cuanto a los lineamientos técnicos para su construcción, el enunciado debe partir de un contexto que puede estar conformado por un tema, texto, gráfico, imagen, entre otros. Además de escribir de manera comprensible lo que se pretende que el estudiantado produzca. En la redacción del enunciado se deben utilizar palabras como redacte, elabore, demuestre, describa, construya, relate, argumente, comente, exponga, etc. Elaborar una rúbrica o escala de desempeño, donde se presenten los indicadores y criterios para su valoración. Esta debe incluirse en la prueba, para que el estudiantado conozca cuáles son los aspectos que le serán calificados. Ejemplo de un ítem de producción escrita. Para dar inicio se le da a conocer las instrucciones específicas donde se le comenta que lea detenidamente el enunciado que se le presenta a continuación. A partir de esas instrucciones se le menciona que debe construir un párrafo descriptivo, tomando como referencia la imagen que se le presenta. El mismo tiene un valor de 9 puntos y será calificado de acuerdo al instrumento que se le adjunta. Ejemplo de un ítem de producción escrita. Para dar inicio al mismo se le dan las instrucciones específicas al estudiante que le dé Ejemplo de un ítem de producción escrita. Para dar inicio se le da las instrucciones específicas al estudiante. A partir de ahí, el estudiante realiza lectura. Ejemplo de un ítem de producción escrita. Para dar inicio se le da las instrucciones específicas al estudiante, donde se le menciona que lea detenidamente el enunciado que se le presenta a continuación. A partir de la ilustración de la imagen que se le muestra, se solicita al estudiante que redacte en el espacio delineado en la parte inferior un párrafo descriptivo que enriquezca la comunicación escrita y que el mismo trabajo se le va a calificar con el instrumento que se le va a adjuntar. Los puntos Ejemplo de un ítem de producción escrita.
Para dar inicio, se le menciona al estudiante las instrucciones específicas del mismo para que pueda continuar. Se le menciona que lea detenidamente el enunciado que se le presenta a continuación. En las indicaciones se le menciona que debe redactar Se evidencia el espacio para que el estudiante realice su descripción de la imagen que se le presenta. Se le hace de conocimiento al estudiante que la descripción que vaya a producir en los espacios delineados se va a valorar, se va a calificar con el siguiente instrumento. El mismo será adjunto en la prueba. Ejemplo de un ítem de resolución de ejercicios. En cuanto a los lineamientos técnicos para su construcción, en el enunciado se deben incluir los datos necesarios para su solución. Cuando presenta un ejercicio de cálculo, no debe requerir la aplicación de más de 2 conocimientos previos en primero y segundo ciclos y de 3 en tercer ciclo de educación diversificada. Consignar en cada ítem la puntuación total asignada en razón de los procedimientos que se deben realizar. Ejemplo de respuesta restringida. Este ejemplo como tal se le da una operación combinada al estudiante, el cual tiene un valor de 4 puntos y la puntuación que se le establece se da de acuerdo a la cantidad de procedimientos. Ítem de resolución de problemas. En cuanto a los lineamientos técnicos para su construcción, en el enunciado se deben incluir los datos necesarios para su solución. Cuando se formulen problemas, deben redactarse de manera que permita la aplicación de diferentes estrategias de solución por parte del estudiantado. La puntuación de cada ítem se asigna con base en la cantidad de procedimientos o procesos que se deben efectuar para la resolución correcta del problema. Para su calificación debe elaborarse una rúbrica o escala de desempeño, en donde se presenten los indicadores y criterios para su valoración. Esta debe incluirse en la prueba para que el estudiantado conozca cuáles son los aspectos que se le van a calificar. Ejemplo de un ítem de resolución de problemas. El siguiente se estructura de la siguiente forma. Un productor de la zona cosecha aguacates, los cuales vende a 900 colones cada kilogramo. Un vecino de la zona le compra 4 kilogramos de aguacate. Si le cancela con un billete de 5.000 colones, ¿cuánto dinero debe recibir devuelto? Este ejemplo tiene un valor de 5 puntos. El mismo requiere de un instrumento para ser valorado, específicamente en este caso una escala de desempeño, donde va a utilizar los indicadores que se desarrollaron en el proceso de la mediación pedagógica y responden a este problema. Requiere de criterios de valoración, definirse o describirse cada indicador en los valores de la escala de desempeño para poder calificar el problema que el estudiante debe resolver según el procedimiento que haya elegido el estudiante.